Bueno, la idea de juntarnos todas ya después de como que hicimos el 1-a-1 y platicar juntas salió primero porque un día estaba platicando con Majo de cómo se me hacía muy chistoso que pues, como que Majo y Tavis comparten cierto, no sé si sentido del humor sobre su pérdida. Y siento que Lu y yo no haríamos como que chistes como... Tengo curiosidad. Creo que las dos lo dijimos. En algún punto. O sea, David dijo como... Me dicen... ¿qué chinga tu madre? Y no, yo digo, no tengo. Y yo hago el mismo chiste. O sea, yo tengo también ese humor con mis hermanas. Usualmente no lo externo mucho porque a veces las cosas que digo fuera de contexto suenan muy mal. Pero sí, la otra vez estábamos platicando de Kobe Bryant, cuando murió. Sí. Y le estaba diciendo que me había dolido mucho porque su hija y sus amigas y todos. Y dije, creo, la muerte que más me ha dolido. Y mi hermana dijo, ¿la de tu papá? Y yo, también. Y yo, sí, creo que sí. Y ese es como un chiste local en la familia que tenemos. O sea, como que decimos cosas que nos dan risa, que siento que a las demás personas, chance y no. Ajá. Pero sí, tomamos a veces cosas pues con humor. ¡Oh, wow! Eso no me lo esperaba. Routine humor. Sí, ya me di cuenta. Igual era la primera vez que yo escuchaba a la bicha diciendo eso. O sea, no sabía que era algo que hacías con la gente. Sí, yo con todos. Estoy impactada, amigos. Pero está padre, o sea, supongo que es parte de sobrellevarlo. Pues es como aligerar el mood, el ambiente, ¿no? Supongo yo que, bueno, a mí me estresa mucho cuando las personas con las que estoy les cuento mi historia, como que les ves la cara de, chin, ¿qué le digo? O sea, y eso a mí no me gusta, porque yo he estado ahí. Entonces, sé que no pueden decir absolutamente nada que cambie la situación. Entonces, como para aligerarlo, pues sí, uno tiende a hacer como bromas o chistes. Sí, exacto. Como para que las demás personas se den cuenta que no es tan... que no hay problema, o sea... que no es tan pesado. Bueno, o sea, sí es pesado, pero que no hay problema. O sea, que ellos no tienen que cargar con eso. Y se les hace que hubo un momento en el que era muy serio todavía, a lo mejor porque era muy reciente y ya luego se permitieron no burlarse, o sea, reírse al respecto. Creo que desde el funeral. ¿Cuál de todos? El último, pues es que te digo que en el último yo sí, que estabas risa y risa. Risa y risa, como que mi cerebro se apagó. Dijo, tenemos que amortiguar esto. Es que ya era mucho también lo tuyo. Ajá, y sí, o sea, desde que llegamos y mi mamá pidió que quitaran la cruz, muertas de la risa. O sea, porque el del funeral se quedó así como, ¿qué? Y nosotros, no, pues sí, mi papá era ateo, ¿no? Sí, nos iba a mentar la madre. O sea, así. Sí, creo que desde ese momento empezamos como a hacer chistes. A veces sí nos pasamos, ¿no? A veces sí contamos chistes y se nos sale la lagrimita, así como... Pero sí, por lo general es dentro del núcleo familiar, como que intento que sea así para no tanto con otras personas. Sí. ¿Tú, bicha, sentiste o crees que hay un momento en el que ya te dejaste? Es como muy espontáneo. Por ejemplo, un día se acercaba el 10 de mayo y pues los de mi salón como, no, pues yo estoy ahorrando para comprarle boletos para no sé qué, ¿no? Entonces en mi cabeza algo dijo, ¿y tú qué le vas a regalar a tu mamá? ¿Tú qué le vas a regalar a tu mamá? Y luego mi hija me dijo, pues no tienes, pero a mí me dio risa. O sea, a mí me dio risa, ¿no? Ajá. Y yo voy y se lo cuento a mi papá y estuvo riéndose como 10 minutos, pero así es como muy espontáneo, o sea, no es como, ay, voy a hacer una broma para sentirme menos triste al respecto, no, eso simplemente pasa. But you... no sé, o sea, siento que tengo un humor muy negro en general, entonces nada más como que poco... como que poco a poco fue... O sea, fue un día que Paco y yo estábamos bromeando y salió eso. No sé quién lo dijo primero, pero sí.
became a running joke. No sé si sea que para mí todavía... O sea, como pensar que sea todavía muy pronto, pero al mismo tiempo, pues, siento que no es tan pronto. O sea, que pasó hace suficiente tiempo. Lo más cercano que tengo, así como lo que dijo Tavis, es que un día mi papá no me había hablado, obviamente. Y yo así como de, ay, le voy a hablar a mi papá. Y luego me cayó el 20 y yo, pues no, por eso no te he hablado. Y sí me dio risa conmigo misma, pero siento que no es algo como que me reiría con otra gente. No sé si también tenga que ver con como, o sea, en el caso particular de Tavis y mío, es que el chinga tu madre como es... Tan frase. Ajá. No hay un equivalente de chinga tu papá, o sea, you know. Y entonces, no sé, siento que también tiene como ese componente de... O sea, no sé, como que la concepción tal vez de... Hay mucha gente en el mundo que vive sin papá porque es un hombre que jamás existió, que se fue o lo que sea, pero hay menos gente que iba sin su mamá, entonces es más raro. Y también está la cosa esta como de... porque más gente, como que la mamá es más importante o algo así, por eso es como... Culturalmente. Ajá, como chinga tu madre y así, no sé. Es más impactante. Ajá. Puede ser. Wow. Me han dado mucho que pensar. Y por ejemplo, otra cosa que estábamos pensando era... Pues toda esta cuestión, creo que la mayoría de las cosas que yo dije pues son en el capítulo con Lu, porque las dos estábamos hablando de nuestros papás, y es esta idea de que para mí es como un antes y después de Cristo, y es antes de, o sea, mi vida con mi papá y mi vida ahora sin él, y se me hacen dos realidades completamente diferentes, y no sé si lo sienten similar, o ese es como mi rollo. En mi caso, sí, o sea, sí siento la diferencia. Y más porque mi papá pues estaba muy presente en la casa. O sea, siempre estaba por todas partes arreglando todo porque él era así, o sea, no podía estar quieto, tenía que estar haciendo algo. Entonces, sí, y todo, o sea, hacía muchas cosas con él. Desde estar en la cocina, escuchando sus chistes, desde ver la tele con él y las caricaturas, que nadie más ve caricaturas conmigo. Sí, o sea, se nota muy, muy cañón. Es que veo, o sea, siento que hay tanta diferencia, por ejemplo, ahí solito, en el hecho de que pues tu papá siempre estuvo ahí como en la casa y su presencia estaba ahí diario. Y en mi caso, pues estaba su presencia diario como en llamarnos o pensar en él o cosas así, pero no físico. O sea, era más bien como que lo veía 2 veces al mes, 1 vez al mes y algo así. Y aún así me impacta tanto el corte que hay en mi vida a partir de eso, que no me imagino, o a lo mejor incluso hasta ha sido un poco más fácil para mí esa parte de la presencia, porque pues no estaba ahí, y es más en mi pensar y es más en mi idea como de hablar con él y esas cosas. Pero entonces me imagino que eso es todavía más cañón. Sí, fue todo un tema. O sea, desde que pisamos un pie en la casa, fue terrible. Porque pues estaba ahí, o sea, en todas partes. Voltees a donde voltees, era un recuerdo, ¿no? Pero al mismo tiempo, de hecho recuerdo que mi psicóloga me dijo, o sea, me compartió su experiencia y me dijo, yo puse en mi sala algo que me recordara a esa persona. Y justo al mismo tiempo mi mamá había hecho o mandado a hacer un cuadro de mi papá. Y ahí lo tenemos en la sala. Entonces siempre que bajo lo veo. O sea, ya no me da... ¿Cómo explicarlo? O sea, siento el vacío a veces, pero también siento... que está ahí. Ajá, como que su presencia. O sea, más bien me enfoco en lo que me dejó, ¿no? Todas las experiencias, los aprendizajes, el acordarme, ¿no? O sea, como el poder yo predecir qué diría él en cierta situación. O sea, como que me hace sentir que está ahí, de cierta forma. O sea, sí es eso de que es como
antes y después. El corte, ajá. Porque pues son personas como pilarcitos en tu vida, o sea, están como todos los días y así. Por ejemplo, no es como lo mismo que, o sea, puede ser como sentimentalmente parecido, pero ya viendo de una manera más práctica, no es lo mismo, por ejemplo, que se te muera un tío a que se te muera tu mamá, o es lo que yo veía, por ejemplo, sus hermanos, claramente la quieren y claramente la extrañan y claramente les duele que se haya ido, pero siento que, por ejemplo, ese hermano que veía una vez al año o así, como que no le impacta tanto en su vida como diaria, pues, excepto a que tú vives con él o bueno, vivías, entonces sí impacta y pues por eso siento que es más como el antes y el después. Yo estoy pensando en todo ese proceso. How about you? Sí, pero no es tal vez de la misma forma que con ustedes, porque eso que tienes tú, por ejemplo, de que es tu casa y sabes dónde estaba y todo eso, yo siento que es como hay un vacío en la línea del tiempo en la que o sea, estaba yo en Navidad con mi mamá y todo esto, y después de Navidad o algo así nos vinimos para acá, y entre, no sé, ni siquiera me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero de Navidad al 6 de enero, más o menos, yo no la volví a ver, entonces, porque yo me vine para acá y yo ya no regresé nunca a México, ¿no? O sea, nunca volví al departamento ni a ver su cuarto ni a ver nada. Entonces, sí hay como ese antes y después, y sí son dos realidades alternas. Pero sí, como que hay un huequito. Y entonces ese huequito es como el que le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. How do you mean? ¿Que le das vueltas? Ajá. Es como, o sea, esa cosa de soñar que sí está viva y entonces viene por Paco y por mí, es como de... yo estaba solamente de viaje. Sí. O algo así. Sí, eso es muy extraño. No sé si hasta como closure, o sea, como para darle cierre, como te faltó eso. ¿Tú has tenido esos sueños? He tenido sueños, ya casi no, fíjate que los tenía más seguido cuando era más reciente y ahorita ya casi no he tenido, pero que me acuerde así ahorita, me acuerdo de uno que me gusta mucho porque, y no sé si se lo he contado, pero si no ahorita se va a enterar. Creo que sí le dije, pero estábamos en casa de mi novio. Y mi papá y su papá estaban como en una oficina hablando solos. Y luego salía mi papá y estábamos en las escaleras y me abrazaba y me abrazaba y yo sentía muy bonito. Y como que, no sé, o sea, en el sueño no sé exactamente de qué estaban hablando, pero era algo bueno. O sea, que estuvieran hablando mi papá y su papá, no sé, como de papá a papá, ¿saben? Algo así. Que pues en la realidad nunca pasó con nadie. Y me acuerdo que me abrazó y no sé si me acuerdo más por el hecho de que era como de esa plática de papá a papá o por el abrazo que me dio, o los dos. Pero como es de esas veces que sueñas algo y lo sientes muy real. Me acuerdo que me desperté así como muy triste, pero al mismo tiempo muy bonito. Y ese es uno de los que recuerdo más. He tenido 5 a lo mucho, así como que me acuerde. Y ese es pero sí fueron más como al principio y ahorita ya casi no he tenido. Pero eso es como uno de los que más tengo presentes. Yo he tenido miles. ¿En serio? Miles. Y siempre es una frustración. Creo que me acuerdo de uno que había regresado en el tiempo y entonces estaba en primaria y yo estaba consciente de que había regresado en el tiempo
Y yo decía, no, es que flojera volver a pasar por todo. Y de repente, o sea, me llegó el, está vivo. Y yo, tengo que salir de la escuela, o sea, no. Y ya era la salida y en mi escuela voceaban. ¿Quién venía por sí? Entonces me voceaban y yo estaba feliz, así feliz, y era mi abuelita. Y yo, no. Entonces íbamos caminando y de repente nos encontramos con mi abuelito, de parte de mi papá. A él nunca lo conocí, ¿no? Y le decía, ¿dónde está mi papá? Lo quiero ver. Y me decía, ahorita vamos ahí, ya casi llegamos, ¿no? Entonces íbamos caminando y me despierto. No sabes el grito que pegué de desesperación, de decir, ¿por qué? No, o sea, no. Y quererte volver a dormir y volver a seguir soñando lo mismo. Pero de eso tengo miles. ¿Pero de que no alcanzas a verlo? No, ese fue como el más, como impactante, ¿no? Normalmente sí lo ves. Normalmente sí lo veo y como que sí me extraña verlo, pero casi nunca lo cuestiono, es como, está vivo, qué bueno. Solo una vez como que dijo, ay, perdón, fue mentira, estaba como en secreto, ¿no? Como que era un espía o no sé. Y yo le decía, o sea, no importa, o sea, sí, ¿no? Pero estás, o sea, ajá. ¿Y más o menos así son los que tú tienes? O sea, es como porque cuando estábamos chicos, íbamos y veníamos mucho, ¿no? Entre México y acá. Y entonces, para mi hermano era como traumático el tener que regresar, porque era regresar a la escuela, regresar a hacer tareas, o sea, como era de vacaciones a regresar a la escuela, ¿no? Entonces, siempre era como de, no me quiero ir, es que... Entonces, es como que, en general, el que se repite es, estamos aquí y todo, y mi mamá llega como de, ya llegué por ustedes, y yo digo como de, ok, y es como, sí, porque ella viajaba mucho, entonces era como, sí, voy llegando de París, o voy llegando de Londres, o lo que sea. Entonces era como, te fuiste un chingo, pero ok. Pero ya estás. Ajá, y es como, es que hay como creo que el mensaje recurrente de, no me fui de verdad, era como... Sí, como, Ajá, sí. ¿Tú, bicha, has soñado con tu mami? Sí, a veces me acuerdo y a veces no, pero siempre es como tomando o sea, es que muchas veces sueño no como que aparece, sino como que revive. O sea, no es como que sale del ataúd o cosas así, sino que es como, no sé, una vez soñé que me iban recogiendo de la escuela y yo pues siempre voy como en el asiento de adelante junto a mi papá. Entonces yo voy así como, pues caminando y ahora como a la puerta y la veo, pero ella trae los ojos cerrados, porque siento que es la imagen que se me quedó marcada de ella del funeral, porque traía una sombra morada horrible. y ya, ¿no? Entonces yo me volteé a ver a mi papá y yo como, ¿qué onda? Y ya cierro la puerta y ya me subo atrás y ya vamos a la casa y así. Y ya como que en algún momento ella despierta y todo vuelve a la normalidad, pero yo sé que ella está muerta. O así. En el sueño sabes. Ajá, sí, lo sé y no es como regresé de algún lado, es como estaba muerta y estoy aquí. Es muy raro. Ay, wow. Y está un poco creepy. Sí, y sueño cosas como que, no sé, me defienden en alguna situación, porque mi mamá era así como que nadie podía decirle nada. Sí. Porque, híjole, le iba mal a esa persona, ¿no? Y son como situaciones, o una vez tuve un sueño de una situación muy fea, creo que en la escuela, algo así, y de repente apareció ella y como que le gritó a medio mundo y se fue, pero, o sea, como que yo no hablé con ella. O había varias veces así como que yo no alcanzaba a hablar con ella nada más hacía y se iba.